Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Sobre la Mesa. Hoy, como siempre, conversando sobre algún tema de actualidad nacional e internacional. Mi nombre es Natalia Rodríguez y los estaré acompañando hoy junto con mi compañero Luis Emilio Jiménez. Hola, Luis Emilio. Hola, Natalia, y hola a ustedes en casa. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en este programa Sobre la Mesa. Bien, la educación es la base del desarrollo humano, del crecimiento económico y el principal eje de la movilidad social. Basados en una visión liberal de la política y de la sociedad, los fundadores de nuestra república sentaron las bases de lo que sería un sistema educativo ejemplar, que un siglo después permitió el surgimiento de una clase media vigorosa, altos índices de alfabetización y una disminución de las diferencias entre los habitantes de la meseta central y los del resto del país. Sin embargo, lo que tenemos es que el cambio de modelo de desarrollo hace que buena parte de los retos educativos, de los retos en materia de formación, cambien en relación con las nuevas realidades. En ese sentido, hoy queremos conocer el impacto de estos cambios, cómo se manifiesta en el territorio, cómo se manifiesta en la formación, cómo se manifiesta incluso en la malla curricular. Y en ese sentido, bueno, también queremos determinar si las instituciones, si los distintos actores vinculados con el tema de la educación, pero también si la visión actual que se tiene de la educación guarda sintonía con estas nuevas realidades, con el propósito de generar o de mantener este nivel de desarrollo país logrado, pero también ver si las condiciones y la posibilidad de que los jóvenes, los adultos mayores y los niños también tengan pues esta posibilidad de desarrollo pleno de sus posibilidades y capacidades. Políticas y reformas educativas en Costa Rica. Hoy, sobre la mesa. En los últimos 5 años, el sistema educativo costarricense experimentó cambios positivos que lo sacan del estancamiento de las últimas décadas, esto según el tercer informe del Estado de la Educación. Hubo aumento en el financiamiento a la educación pública, ampliación de las coberturas, fortalecimiento de los programas de equidad y también aumento en la retención estudiantil. Sin embargo, el mismo informe resalta que los cambios han sido selectivos, dado a rezagos en infraestructura de centros educativos o falta de avances sostenidos en el rendimiento de los estudiantes y debilidad de los mecanismos de aprobación de las carreras, entre otros. Para la legisladora y educadora María Eugenia Venegas, hay 4 aristas cuestionables del sistema educativo costarricense actual. Hemos ido viendo un desplazamiento del servicio público hacia lo privado. Han aparecido en el ámbito del sector universitario, por ejemplo, una importante explosión de universidades privadas que han comenzado a tirar en cantidades mayúsculas profesionales que no necesariamente llegan a tener los años de experiencia. Otro problema lo tenemos en el abandono que se ha hecho en infraestructura y en aporte de recursos. Y al hablar de recursos, quiero hablar de 2 tipos de recursos. Los recursos materiales, como es propiamente la infraestructura del centro educativo, canchas, aulas, oficinas administrativas, servicios especiales de apoyo, sino también los recursos con los que el docente tiene que trabajar. Y aquí entra la tecnología con un importante, reto. Por otro lado, tenemos el recurso con el cual se trabaja fundamentalmente, que es el docente. Si tenemos docentes mal preparados, si tenemos docentes preparados a la carrera para que simplemente vayan a desarrollar un programa, pues entonces ahí estamos generando también una brecha de calidad. Y ya lo han dicho los estudios, el techo de la calidad de un sistema educativo lo pone la calidad de los docentes. Y hay un abandono también en materia de la continuidad de los estudiantes que egresan del sistema para continuar con sus estudios en un nivel que sea no universitario. Entonces el sistema los ha venido expulsando, los ha ido dejando en un limbo, me refiero a todos los estudiantes que egresan de la educación diversificada. El informe del Estado de la Educación señala que solo un 10% de la población nacional domina el inglés,
que el programa Avancemos tiene gran debilidad en el seguimiento de los estudiantes y señala el desaprovechamiento del potencial de la educación técnica en el país como mecanismo para mejorar las oportunidades de inserción laboral de la población joven. Con ello, sigue siendo el sistema educativo costarricense pilar del desarrollo nacional. ¿Se logrará corregir los faltantes con el 8% del Producto Interno Bruto que aportará el Estado a partir de 2014? ¿Qué enfoque deberían tener las reformas educativas? En fin, ¿qué calificación le daría a la cobertura, calidad, pertinencia, equidad y eficacia de la educación costarricense? Esta semana, la educación sobre la mesa. Para conversar sobre educación en Costa Rica, hoy nos acompaña doña Isabel Román. Ella es socióloga y coordinadora del Estado de la Educación, que es un programa del CONARE y del Informe del Estado de la Nación. Bienvenida, doña Isabel, a nuestro programa. Brevemente, para ubicar a la gente que nos ve en casa, ¿qué es el Estado de la Educación? El Estado de la Educación, gracias Natalia por invitarme. El Estado de la Educación es una iniciativa del Consejo Nacional de Rectores, el CONARE, y del Estado de la Nación, y es un programa de investigación que busca darle seguimiento a los principales desafíos que el país tiene en materia de educación y a las aspiraciones que la sociedad costarricense tiene en esta materia, tratando de promover investigación de una manera amplia con investigadores de distintas disciplinas de nuestras universidades, de las distintas escuelas y campos del pensamiento, para aportar cada vez más a un análisis más profundo de nuestra realidad educativa. ¿Cuántos informes llevamos hasta el momento? Hasta el momento se han producido 3 informes sobre el estado de la educación y próximamente en agosto estaremos sacando el 4º informe. El 4º. Bien. Como parte de del estado de la educación, tenemos también lo que es el Atlas de la educación costarricense, que se presentó también este año. Este atlas arroja muchos datos significativos, pero nos interesa mucho hablar esto es un tema recurrente aquí en Sobre la Mesa, que es el tema de la desigualdad, porque es un tema que nos preocupa. ¿Cuáles son los principales hallazgos del estado de la educación, del atlas, en términos de la desigualdad? Y nos preguntamos si está siendo la educación un reflejo o un reproductor de esta desigualdad, de estas brechas. Sí, nosotros hemos señalado que justamente después de los años 80, cuando todos recordarán se nos cayó la inversión en educación, el país tomó malas decisiones de política pública al reducir la inversión en educación. Tuvimos ahí un periodo, una década perdida, donde se nos cayeron las coberturas, especialmente en secundaria, donde dejamos de construir colegios en esa etapa. Posteriormente, en los años 90, el país hace un esfuerzo por volver a recuperar la senda en materia de educación, tratar de hacer un esfuerzo por volver a aumentar el financiamiento en la educación, volver a incrementar coberturas, y hemos tenido logros importantes en esta materia. Sin embargo, esos logros, dice el informe, han sido selectivos. A la par de estos logros hay importantes problemas que el sistema educativo costarricense sigue arrastrando y que tienen que ver con problemas asociados y que son verdaderas áreas rezagadas, como el tema de la infraestructura educativa, donde tenemos un enorme déficit, fundamentalmente en la red de colegios, que fue una red que, a diferencia de la red de primaria, se construyó de manera tardía. Realmente en los años 90, cuando consolidamos la red en secundaria. Durante todos los años 80 dejamos de construir colegios, y los que estaban construidos los dejamos que se deterioraran. También tenemos problemas importantes en términos de lo que es el rendimiento de los estudiantes, con altos niveles de reprobación, y también una gran cantidad de docentes que se producen por años, casi 10,000 por año, que vienen de carreras no acreditadas, cuya calidad no sabemos, y un ente rector, el MEP, con una estructura altamente burocratizada, no siempre transparente, que hace que las autoridades que presiden el ente rector pues realmente trabajen con una institución muy fracturada, con muchos intereses y al interior que obstaculizan enrumbar
a la institución y al sistema educativo con las prioridades que el país necesita. Bien, voy a mencionar quizás algunos datos específicos que arroja el informe en términos de desigualdad que nos llamaron mucho la atención, quizás para que usted nos comente. Tenemos que personas pobres y residentes de zonas rurales y regiones periféricas se encuentran en clara desventaja con quienes habitan en otras localidades. Persisten las dos Costa Ricas, ¿verdad? Una de escuelas pequeñas con muchas necesidades versus grandes escuelas y que están mejor equipadas. Y el promedio de los años en educación nos parece también un dato significativo, esto según ingreso, son datos del INEC del 2012. Ingreso alto, personas que pertenecen a sectores de ingreso alto, 12.5 años, y del ingreso bajo, 6.14 años. Pareciera que efectivamente el sistema lo que está haciendo es reproduciendo esas desigualdades. ¿Qué piensa sí, usted? Efectivamente el sistema educativo reproduce, o sea, es reflejo de la sociedad en la que está, ¿verdad? Aquí hay un elemento, y efectivamente tenemos ese contexto de desigualdad creciente, especialmente que empieza a aumentar de manera significativa a los años 80 con todo el cambio de modelo que el país hace, de modelo de desarrollo, tenemos ese contexto desigual, y al interior del sistema educativo se reproducen las desigualdades, ¿verdad? Aun cuando el sistema educativo costarricense cada vez más recibe gente, niños, niñas y adolescentes de bajos ingresos y de climas educativos bajos, lo cual es un aspecto positivo, porque eso pues significa que tenemos una gran oportunidad para nivelar la cancha. Sin embargo, cuando estos chicos entran al sistema, el sistema pues al su interior reproduce muchas desigualdades, y tenemos muchas diferencias entre zonas rurales, zonas urbanas, y entre modalidades educativas que existen al interior del sistema. Entonces, efectivamente ahí tenemos un desafío importante, que es cómo realmente ofrecer calidad de manera similar para todos los niños, niñas y adolescentes que entran, de tal manera que no tengamos estudiantes tipo A y tipo B, porque todos son tipo A o deberían serlo. Da la impresión un poco de que el éxito se mide, o más bien el financiamiento se considera un factor de éxito, en términos de que si hay más financiamiento se considera que se está haciendo bien las cosas. A partir de su análisis y del estudio, ¿cree usted que las decisiones y la lectura de lo educativo se hacen con base desde lo financiero, más bien? Las decisiones en materia de política educativa pues han tenido que enfrentar grandes desafíos, el tema del acceso, el tema de la calidad de lo que se ofrece, y en materia de financiamiento hemos venido de abajo para arriba, ¿verdad? Hemos venido en un proceso de crecimiento de la inversión en educación. Sin embargo, no hay cambios sustanciales, digamos, en los últimos 10 años. Ha habido cambios en materia de incremento de las coberturas, eso no se puede negar. Sin embargo, como decíamos, hay todavía muchos desafíos en términos de la calidad de los ambientes de aprendizaje, de esa oferta donde se desarrolla esa oferta, y ahí todavía el sistema tiene muchos desafíos, y hay que establecer prioridades importantes para fortalecer esos ambientes de aprendizaje, para fortalecer la calidad de la oferta. ¿Diría usted entonces que el problema es de prioridades, digamos, de que a pesar de que hay más financiamiento, todavía no hay claras prioridades, digamos, que urge resolver? Bueno, se han venido definiendo prioridades. El problema es que el sistema educativo costarricense por mucho tiempo, la tradición fue cada 4 años cambian prioridades, vienen nuevos gobiernos. En realidad el país en los últimos 8 años ha vivido una excepción, ¿verdad? Que es tener un ministro durante 8 años, ¿verdad? Eso ha sido una excepción en un sistema donde lo que ha privado es cada 4 años vienen los políticos y cambian sus prioridades. Cuando el país requiere con urgencia tener políticas educativas políticas de Estado en materia educativa, y lo cual significa tener pues
horizontes de mediano plazo respecto a las metas que queremos. ¿Cuánto queremos aumentar la cobertura en el cuarto ciclo, que es muy baja, apenas del 46%? Bueno, este es un sistema que es exitoso en atraer el 100% de los niños en primaria, pero es un desastre en lograr que logren sacar la secundaria. Y esto lo que implica es que el país tiene graves rezagos. Por ejemplo, hoy por el contexto demográfico en el que estamos, deberíamos estar teniendo una gran graduación de técnicos, de científicos, para atender los nuevos desafíos que el país tiene, y no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo porque no estamos logrando que un número importante de jóvenes logren al menos tener la secundaria completa. Y esto, reproduce las desigualdades en un país donde sabemos que esos chicos que no logran graduarse de la secundaria van a ir al mercado laboral para ganar empleo, para tener empleos de mala calidad, con bajos salarios, que van a reproducir los niveles de desigualdad que el país tiene. Sobre el tema de la educación técnica vamos a referirnos en un segundo bloque, pero hay un dato que nos parece muy significativo, que es que el país construyó unos 120 colegios de telesecundaria, pero que al asumir el mando descubrieron que 2/3 partes de los mismos no contaban ni siquiera con electricidad ni recursos necesarios para que operaran. Claro, es que la expansión de las coberturas, ¿verdad?, se ha dado a partir de impulsar distintas modalidades. Las telesecundarias fueron una iniciativa para ampliar la cobertura en secundaria en zonas rurales. Sin embargo, esta modalidad educativa nunca llenó las condiciones de ambientes de aprendizaje de calidad mínimos, ¿verdad? Y entonces pues construimos esta modalidad educativa con muchas deficiencias y muchos problemas, y ahora se ha pasado a convertir estas telesecundarias en liceos rurales con la idea de efectivamente garantizar condiciones mínimas para la educación de estos jóvenes. Bien, estamos hablando sobre educación en Costa Rica en Sobre la Mesa. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en Sobre la Mesa conversando sobre educación en Costa Rica con doña Isabel Román del Estado de la Educación. El tema de la educación técnica, el discurso de los últimos años, de los últimos gobiernos, se ha centrado en que hay una necesidad de que haya más educación técnica. Sin embargo, solo un 20% de los estudiantes están recibiendo una educación de este tipo. Yo quisiera que me hablara sobre ese dato de por qué está siendo tan bajo, si se supone que debería fomentarse, y realmente ver si esto es una necesidad del mercado, una necesidad de la sociedad, ¿verdad? ¿Por dónde pasa la necesidad de tener educación técnica? Bueno, desde 1970 el país abrió las opciones de educación técnica como una necesidad que el país tenía de incrementar esa capa de técnicos medios y empezó a desarrollarse la educación técnica, sí, pero sin embargo, aun cuando eso estaba en el discurso, no siempre se concretó la construcción más acelerada de colegios técnicos. De hecho, en 1990, cuando volvimos a incrementar la construcción de colegios, hicimos más de lo mismo, o sea, se construyeron más colegios académicos. Y menos colegios técnicos. Cada vez más con los cambios que ha venido experimentando la economía costarricense, una economía cada vez más volcada a los servicios y a las necesidades de fuerza laboral en carreras técnicas, pues ha salido la jarana a la cara, ¿verdad? Y pues el país se ha dado cuenta que no tiene suficiente oferta laboral en materia técnica. Esto, ¿qué es lo que plantea el país? Bueno, efectivamente, nosotros desde el Estado de la Educación hemos dicho, bueno, es importante ampliar las ofertas para equilibrar. Eso no significa que las otras modalidades que existen no sean importantes y no deban de seguirse apoyando. Sin embargo, ciertamente todos los estudios muestran cómo estudiantes que salen egresados de la educación técnica tienen mayores posibilidades de ingreso más rápido al mercado laboral y mejores condiciones de vida. De hecho, los graduados de los colegios técnicos no se ubican en los quintiles más pobres de ingreso, sino se ubican en los quintiles más altos de ingreso. Y también la educación técnica de alguna manera puede resolver esa necesidad. Digamos, muchos estudiantes se salen
de la secundaria porque no sienten atractivo el sistema, ¿verdad? Cuando las opciones técnicas pueden darle una salida, por lo menos intermedia, ¿verdad?, a estos chicos para que se queden en el sistema, tengan un título y después, si quieren seguir a la universidad, puedan hacerlo. Ahora, considerando este modelo país y esta realidad en la que usted bien nos explica estamos inmersos, ¿no valdría la pena considerar otras opciones que pasen no necesariamente por la universidad al salir del colegio, sino que otras opciones? Claro, por supuesto. Los países desarrollados han apostado durante años a fortalecer la educación técnica como una alternativa intermedia para salir, para no necesariamente pensar que todos tengan que ir a la universidad. Ahora, es importante asegurar que todos tengan derecho y posibilidades de ir a la universidad, pero por supuesto que las salidas intermedias son una respuesta y una alternativa muy importante que debe fortalecerse. Lo que pasa es que no siempre hay esas alternativas intermedias. Nuestro sistema no es, en eso es débil. Es deficiente, valdría la pena. Ahora, el tema de los estudiantes es una arista y el otro es el de los profesores. Está la academia formando a los profesores que el sistema educativo costarricense, la sociedad costarricense en general, necesita actualmente. Bueno, hemos tenido una explosión de oferta de carreras de educación en los años 90, muy ligado también a la expansión de la educación privada, y el país ha llegado al punto de generar unos 10,000 docentes por año, ¿verdad? Lo cual pues ya es un exceso de oferta, pero tal vez eso no sea lo más grave. Lo más grave es que no sabemos cuál es la calidad del recurso que se está formando, porque muchas de esas carreras pues no tienen ningún control de calidad de ningún tipo, ¿verdad? Una es la acreditación, esa es una posibilidad, pero otros mecanismos como procesos de autoevaluación y ese tipo de cosas no se han promovido con suficiente fuerza, y eso hace que, asociado al tema de que el MEP no tiene un perfil de contratación y tampoco hay mecanismos que digan, bueno, vamos a seleccionar a los mejores para que entren al sistema, pues entran al sistema buenos y malos profesores, y con eso el sistema tiene que bregar, ¿verdad? Y ahí pues tenemos un serio problema, porque ciertamente hay muchos de estos profesores que no siempre están cumpliendo con las calidades que se requieren, ¿verdad? Y eso crea un círculo poco virtuoso para mejorar el sistema educativo en materia de calidad. Ya para ir terminando, hemos hecho como un mapeo muy por encima de toda la problemática. ¿Qué oportunidades de mejora tiene el sistema educativo actualmente? Bueno, efectivamente tenemos muchas posibilidades de mejora en términos de incrementar coberturas en temas, en ciclos claves. Por ejemplo, en preescolar necesitamos incrementar la cobertura del interactivo 2, que es los niños de 4 a 5 años, donde la cobertura sigue siendo baja, alrededor del 60%. Podemos incrementar la cobertura del cuarto ciclo, que es urgente, sobre todo ahora que se aprobó la obligatoriedad del cuarto ciclo. Eso es muy importante. Y tenemos oportunidades en términos de tener acceso a mayores recursos. Lo que pasa es que tener acceso a mayores recursos sin saber a dónde van a ir esos recursos, cómo se van a gastar esos recursos, y esto es una debilidad que efectivamente el ente rector tiene, porque no ha privado ejercicios de carácter prospectivo en la planificación del MEP, que digan, bueno, vamos en los próximos años a dedicar a establecer esta prioridad y a concentrarnos en esta prioridad. Brevemente, avancemos. ¿Qué hallazgos, qué concluye el informe? Bueno, el programa Avancemos es una iniciativa importante, pero es una condición necesaria, pero no ha sido suficiente para resolver el problema de la exclusión educativa. Ciertamente ha permitido retener a un grupo importante de estudiantes, pero hace falta mayores esfuerzos, porque el gran problema de Avancemos es que no se le da seguimiento a los estudiantes. Se les da la beca, pero como es un programa que finalmente no terminó en el MEP, sino que terminó en el IMAS, hay una pérdida de comunicación, siendo que son los docentes y el MEP el que debería estar dando más seguimiento a qué pasa con los chicos que están recibiendo esa beca, si realmente están darle un seguimiento sobre su rendimiento. Entonces ahí tenemos desafíos importantes en materia de exclusión educativa. Eso es un tema de primer orden de prioridad que tenemos que combatir como país. Si no resolvemos esa exclusión educativa, si no aumentamos la cobertura del cuarto ciclo, no vamos a lograr avanzar en el indicador de tener al menos un 100% de cobertura
en secundaria. Ok. Bien, doña Isabel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Sobre la Mesa. Sin duda la vamos a invitar para agosto, que es cuando estaría el cuarto informe de la educación en Costa Rica. Gracias. Así que muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros y vamos a hacer una pausa y vendremos al análisis. Continuamos el día de hoy, estamos conversando sobre el tema de educación en Costa Rica, estamos hablando de políticas públicas, de posibilidades de reforma, qué planteamientos se pueden colocar sobre la mesa. Para continuar en el análisis de este importante tema nos acompañan una profesora y un profesor universitario. Inicio presentando a la doctora Eleonora Badilla Saxe, quien es catedrática de la Universidad de Costa Rica, y al doctor Alejandro Jenkins Villalobos, quien es profesor invitado de la Escuela de Física. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Como parte del primer bloque, se realiza un tránsito bastante interesante por muchos aspectos en los cuales mi aspiración es que podamos profundizar bastante bien en ellos. Sin embargo, yo quisiera iniciar con el tema de la política pública. Doña Isabel menciona que la política pública en este país en algunos aspectos pareciera ser, digamos, como más de lo mismo de aquello que acontecía hace varias décadas. Al inicio del programa nosotros mencionábamos el tema de que nos preguntábamos si efectivamente este cambio de modelo de desarrollo venía acompañado también de un cambio de la visión y de la concepción y de las necesidades de lo que tiene que ser la educación. Se los pregunto a ustedes, ¿qué valoración tienen ustedes al respecto? Tal vez usted, doña Eleonora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema de primordial importancia para nuestro país. En particular, me parece que cuando nos preparamos para una campaña electoral, es un tema que deberíamos poner en la mesa para analizar muy seriamente, sobre todo con quienes aspiran a dirigir los destinos del país. Yo pienso que hay algunos asuntos estratégicos que deberíamos estar viendo con mayor cuidado. Uno es la conformación del Consejo Superior de Educación. Yo creo que el sistema no ha cambiado, a pesar de que han habido cambios en el mundo, en la visión del país, en cambios en cómo son las nuevas generaciones, sí. que son las distintas necesidades, y el sistema se autorreproduce. Una de las razones por las cuales el sistema se autorreproduce y se defiende de cualquier innovación, me parece a mí que está en la conformación del Consejo Superior de Educación. Recordemos que el Consejo Superior de Educación es una instancia constitucional que fue creada para darle una visión de largo plazo al país, a la educación del país. La conformación ya no nos sirve, porque lo que hace es que tiene una visión de muy corto plazo, de acuerdo al ministro de turno. Isabel decía que antes era cada 4 años, pero hubo cuatrienios donde cambiaron 3 veces al ministro. Entonces hubo 3 cambios. Entonces, el Consejo Superior de Educación, en vez de garantizar una visión de largo plazo, poniendo la luz larga y viendo hacia adelante y hacia afuera qué es lo que está pasando en el país, en la región y en el mundo, lo que hace es concentrarse en el ministro, en lo que el ministro de turno quiere hacer y seguir las políticas del ministro. Entonces es una visión cortísima. ¿Y por qué sucede eso? Porque la mayoría de los integrantes del Consejo Superior de Educación son subalternos del ministro, con excepción de la persona que representa a la Universidad de Costa Rica, que aquí en la Universidad de Costa Rica no sabemos qué indicaciones tiene el Consejo Universitario, ni qué está haciendo, y con excepción de los exministros que están en el Consejo. Yo quiero que regresemos a ese punto ahora cuando nos refiramos a las universidades. Alejandro, yo quería que también usted se refiriera a este tema. Sí, una cosa que me gustaría a mí recalcar es que creo
por lo que me he informado sobre el tema, que sí ha habido una coyuntura especial, interesante en el sector educativo en Costa Rica en los últimos 5 años más o menos, donde sí ha habido un aumento bastante sustancial en la inversión en educación. Se está gastando bastante más dinero en el sector. Estamos incluso a la espera de que en el 2014 se cumpla con el mandato constitucional de dedicar el 8% del PIB, creo que en este momento estamos como en el 7.1%. Entonces sí ha habido un aumento y de hecho, si me lo permite, revisando el presupuesto de la República, el último presupuesto de la República, solo el 27% de la totalidad del presupuesto corresponde a financiar la educación. Sí, bueno, es un monto muy importante. Pero lo que a mí me preocupa, pensando sobre este asunto, y lo mencionó un poco doña Isabel, es que hay una gran falta de transparencia en cómo se está gastando ese dinero. Que es excelente, digamos, que el gasto en educación en Costa Rica esté creciendo, pero es muy difícil saber por la estructura que tiene el MEP y que ha heredado desde hace muchos años, que no ha evolucionado, cómo se está gestionando esa inversión. Y bueno, algunos datos, por ejemplo, la planilla del MEP entiendo que es del orden de 75,000 personas, que es casi el 68% de los 110,000 personas que hay en la planilla del gobierno central. O sea, de la totalidad de la gente contratada por el gobierno central, sí, son como el 68%. Casi el 70% corresponde, son del MEPS. Y hasta el momento no ha sido posible ni siquiera que los empleados del MEP entren en el sistema informático de pago de planilla que se ha creado. Entonces, hay una gran opacidad, digamos, en cómo se gasta el dinero que entra al MEP. El esquema burocrático que se ha creado es sumamente complejo. Alguien que trabaja en Hacienda me está diciendo que el MEP tiene 106 pluses salariales posibles, que nadie se lo sabe completos. Hay una fragmentación que solo ocurre en el MEP porque hay personas que están a tiempo completo, a medio tiempo, a cuarto de tiempo, octavo de tiempo. Ni siquiera se sabe bien, digamos, si los tiempos que se están pagando suman las colillas que entrega la caja. Entonces, esto hace que sea muy difícil para nosotros comenzar a discutir si este gasto está siendo bien gestionado, qué es lo que estamos recibiendo a cambio de esa inversión, si sería mejor ponerle más énfasis a otra cosa, o si se está haciendo bien o no. Y sí siento que este es un problema que habría que entrarle de lleno, más en esta coyuntura en donde está en este momento creciendo muy importantemente el gasto educativo, mucho más que en otros años. A ver, los dos han planteado cuestiones de fondo, pero yo quisiera como que nos encauzáramos en un mismo hilo de conversación, ¿verdad? Yo quisiera plantear el tema de las, digamos, de estos necesarios encadenamientos. Luego podemos profundizar en esto, pero estos necesarios encadenamientos entre lo que es el mundo de la primaria, el mundo de la secundaria y el mundo de la educación universitaria. ¿Existen adecuados acoples? ¿Existe una adecuada concatenación en estos mundos de manera tal que se resuelvan buena parte de los problemas de desigualdad que doña Isabel planteó en el panel anterior, doña Leonora? No hay absolutamente ninguna coherencia entre unos niveles y otros. Por ejemplo, en las nuevas investigaciones en las neurociencias y toda la visión política de los derechos de la niñez nos dicen que la mejor forma del aprendizaje en esa primera infancia es llevar toda la metodología y la visión desde el nacimiento hasta más o menos los 8 años. Pero ¿qué es lo que hacemos en nuestro país? Estamos reproduciendo lo que habíamos diseñado desde final del siglo XIX, donde hacemos un corte en preescolar drástico y separamos a los niños con una metodología absolutamente contradictoria en preescolar y en primaria. Y los intentos que se han hecho para llevar esa visión más coherente desde preescolar hasta primaria
han sido totalmente bloqueados porque el sistema se defiende y quiere autorreproducirse. Se dice que un paso muy sensible es el de primaria a secundaria. Me gustaría que se refiriera. También ese es un paso bastante sensible. También hay algunos indicadores que nos dicen que en secundaria hay mucha más expulsión de los estudiantes. Se expulsan más en séptimo. Ahora también se están expulsando en primer grado. En primer grado los expulsamos ya de una vez. Pero también se expulsan en séptimo grado año y también es por ese cambio, ¿verdad? De visión pedagógica y de visión educativa. Pero hay otro cambio que a mí me parece, otra no concatenación, que me parece que las universidades debemos asumir, en particular la Universidad de Costa Rica. Yo pienso que la Universidad de Costa Rica ha sido absolutamente abandónica con el sistema educativo público. ¿Y por qué en particular la Universidad de Costa Rica? Porque no conozco las otras. De acuerdo. Y seguro que si hablo de ellas me van a regañar. Pero bueno, continuemos hablando en la UCR. Pero además porque la Universidad de Costa Rica es la única universidad de este país que tiene representante ante el Consejo Superior de Educación. Que podría garantizar de alguna manera una visión de largo plazo, una innovación, ¿verdad? Hablo de la Universidad de Costa Rica porque es la que conozco. Nuestros profesores aquí, profesoras adentro, nos quejamos de que el estudiantado viene mal formado a la secundaria. Decimos que no saben leer, no saben escribir, no saben expresarse oralmente, no saben calcular. Y que muchos se quedan en mate 125 al inicio de la carrera universitaria. Bueno, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo nosotros desde la Universidad de Costa Rica para comprometernos activamente con la calidad de la educación secundaria, primaria y preescolar de este país? Poquísimo, poquísimo. No estamos formando bien los docentes. No estamos no tenemos una acción muy proactiva en cuanto a la gestión del sistema, la administración, apoyando en absolutamente nada. Fuera de micrófonos, o más bien antes de que empezáramos el programa, usted me comentaba, Alejandro, de algunas experiencias interesantes al respecto. Sí, bueno, porque rescatando el punto que está haciendo doña Eleonora, que digamos, en la universidad sencillamente nos limitamos a quejarnos de que los estudiantes de secundaria vienen mal preparados, y que es una barbaridad, que no saben sumar, que no saben restar, que no saben escribir, pero no se hace ninguna iniciativa para cambiar eso. Y eso incluso se relaciona con una de las cosas que dijeron ustedes, que es un punto de interés central, que es la equidad. Si se gasta más, si se aumenta el gasto, digamos, el dinero que reciben las universidades públicas como la UCR, pero quienes pueden aprovechar esa oportunidad tienden a ser personas que tuvieron una mejor educación porque podían ir a una escuela privada o porque venían de una zona, digamos, de mayor ingreso. Sí, un contexto social y económico favorable. Exactamente, en ese caso estaríamos prácticamente redistribuyendo riqueza de abajo hacia arriba, puesto que estamos invirtiendo de manera que lo aprovechen las personas que no son las personas que lo necesitan menos. Que si la universidad tomara una iniciativa para tratar de ayudar a que las personas que vienen, digamos, de escuelas en zonas marginales tengan mayor posibilidad de aprovechar una educación universitaria, eso mejoraría mucho la equidad, digamos, y la manera en que el gasto público se refleje en mejorar la equidad del país. Tenemos que ir a una pausa. Yo lo que quiero, luego de este segmento, es que conversemos sobre esa mirada que tiene que realizar la universidad, y más que una mirada, una incidencia casi, ¿verdad?, en el resto del esqueleto de este sistema educativo costarricense. Ya regresamos, estamos en Sobre la Mesa. Indicarles también que posterior a esta pausa vamos a tener una pequeña réplica de doña Isabel Román, que todavía nos acompaña acá en el set. Ya regresamos.
Hoy estamos hablando sobre la educación, sobre reformas, sobre políticas en este campo tan importante. Como les anuncié antes de irnos a pausa, queremos conocer el criterio de doña Isabel Román al respecto de la conversación que estamos teniendo por acá. Entonces, doña Isabel, adelante. Muchas gracias. Me parece que uno de los temas que estaba planteado sobre la mesa es el tema de la inversión en educación. Nosotros preferimos hablar de inversión y no de gasto. Y tal vez aquí me parece que a lo que se planteaba hay que poner en contexto un aspecto que me parece de primer orden, y es que el tema de la inversión en educación, si bien ha venido aumentando en los últimos años y de alguna manera el país recuperó la senda que habíamos, el camino que habíamos perdido allá en los 80, lo cierto es que esta recuperación se ha dado de periodos seguidos de restricción fiscal. Y eso ha hecho que también este crecimiento sea un poco volátil. En 1989 el país aprobó que se dedicara el 6% del Producto Interno Bruto hacia la educación y nos tomó 10 años como país concretar ese 6%. Recientemente, el año pasado, se aprobó el 8% y esperemos que no nos tome 10 años concretar el 8%. ¿Por qué? Porque el tema acá es que tenemos que entender que el país va tarde en materia de educación y nos hemos quedado rezagados respecto a otros países, no solamente los países desarrollados que ya nos han sobrepasado desde hace rato, sino que a nivel de América Latina como país nos hemos quedado rezagados y vamos tarde. Y nosotros hemos dicho que vamos tarde porque estamos muy bajos en un conjunto de indicadores claves, como es el tema de la población que se logra graduar de secundaria. Entonces me parece que este es un tema que es muy importante en materia de política educativa, tener en cuenta de que si bien tenemos que garantizar la sostenibilidad de la inversión en educación, por supuesto reiterar lo que se plantea en la mesa de asegurarnos que esos recursos nuevos y frescos que ingresen sean gastados de una manera estratégica, que no se consuma en lo que ahora se consume. Bueno, ahora se consume, la mayor parte del presupuesto del MEP se consume en salarios. Eso está bien porque es pagar a los docentes, pero también necesitamos dedicar buena parte de esos recursos frescos a inversión para atender problemas serios como la calidad de los ambientes de aprendizaje. De acuerdo, muchas gracias, doña Isabel, y traemos la discusión a este set. Alejandro, se plantea nuevamente el tema de la discusión sobre inversión versus gasto y el carácter estratégico. Sí, no tengo ningún problema en hablar de inversión en educación. Lo que sí me gustaría enfatizar es que hay problemas reales en cuanto a cómo se está dedicando ese gasto. Por ejemplo, aquí imprimí una noticia de La Nación de febrero del año 2007, bueno, hace ya 5 años, en donde el director del Servicio Civil denunciaba que los nombramientos interinos en el MEP se estaban utilizando como botín político, por ejemplo, y que el 40%, en ese momento el 40% de los nombramientos eran interinos y que muchos estaban dedicando, por ejemplo, a darle como recompensa a personas que habían participado en la campaña electoral previa. Ese tipo de cosas, pues obviamente significan que el dinero que se esté dedicando a contratar a personas que no están realmente calificadas, sino que se les están ofreciendo puestos como recompensa por algún servicio político o personal, no está contribuyendo a mejorar la situación del país. Y es algo que tenemos que fiscalizar, porque yo tengo familiares muy cercanos, por ejemplo, una familiar muy cercana que es una maestra completamente dedicada a una zona marginal, que yo sé que ella realmente, su preocupación fundamental es el bienestar de sus alumnos, pero también sabemos que hay directores, por ejemplo, que están dispuestos a hacer nombramientos interinos como recompensas políticas. Entonces es muy importante que hubiera la transparencia necesaria para tener un debate sobre cómo se está dedicando el gasto. Sí, sobre este mismo tema, doña Leonora, me gustaría conocer su criterio antes de continuar con el hilo de conducción que manteníamos en el bloque anterior. Bueno, inversión versus gasto estratégico. Bueno, en realidad lo que quería referirme es en cuanto a la gran subejecución del presupuesto que tiene el Ministerio de Educación, además de lo que está planteando Alejandro, de la falta de transparencia, ¿verdad? Y de los enredos burocráticos. Además, hay una enorme subejecución del presupuesto de
del Ministerio de Educación Pública. Entonces puede ser que se nos diga que hay una inversión se presupuesta el 7.1, que es más o menos lo que está presupuestando ahora, pero si a final de año si hay una subejecución, entonces en realidad ¿cuánto estamos invirtiendo? Sí, no, y es que yo veo que es complicado porque uno escucha como parte de la política de gobierno mencionar los 2 incrementos en el PIB destinados a la educación. Uno ve el peso relativo tan importante que tiene el sector de educación en el presupuesto nacional. Vemos, por ejemplo, la incorporación del programa Avancemos, vemos, por ejemplo, todas las becas de FONAVE, pero a pesar de todo esto, el tercer informe de la educación, del Estado de la Educación, menciona que las tasas de deserción y las causas que la provocan son similares a hace 10 años atrás. Entonces parece que efectivamente hay una discusión que tiene que ver con recursos, pero también hay otra discusión que tiene que ver con calidad del gasto y orientación estratégica del mismo. Gestión, digamos. Sí, los estudiantes no desertan del sistema, el sistema los expulsa. Yo creo que es muy importante cambiar ese lenguaje, pero sí, las causas deben ser de esa expulsión, deben ser muy parecidas a las que tenemos hace mucho tiempo. Por lo que he estado repitiendo yo es que el sistema se repite a sí mismo porque es una defensa que tiene el sistema. Va a rechazar cualquier tipo de innovación. Bueno, antes de irnos a la pausa estábamos con el tema de esta necesidad que tiene la universidad, las universidades, de mirar más, de centrarse más en este sistema educativo. ¿Algunas experiencias, Alejandro? Sí, bueno, mi viejo director de colegio, también un buen amigo suyo, don Víctor Buján, mi una maestro. de las cosas que... fue su maestro. Sí, mi maestro. Una de las cosas que él suele decir es que, por ejemplo, la educación científica en los colegios, la educación a nivel secundaria en matemática, en física, en química, en biología, no debería estar solamente en las manos de los profesores de secundaria, que eso es una cosa que interesa mucho a toda la sociedad y que los profesores universitarios de ciencia, los científicos, los ingenieros, deberían también estar involucrados en una discusión, en un debate sobre cuáles deberían ser los contenidos y también en iniciativas para tratar de mejorar la educación que reciben los estudiantes. Y en otros países, por ejemplo, hay una iniciativa, ya hace unos años, Leon Lederman, un premio Nobel en física en Estados Unidos, tuvo una iniciativa por muchos años precisamente para eso, para que las personas que no son profesionales de la educación, sino profesionales en ciencias, contribuyan, participen en ese proceso de mejorar la educación que reciben, no solo, bueno, pues en este caso, en el caso de una iniciativa en ciencias, pero que los profesionales en otras ramas, los profesores universitarios, dejemos sencillamente de quejarnos de que vienen mal preparados y tratemos de hacer algo por ayudar. ¿Qué posibilidades hay en esa dirección? Bueno, una colega mía, Silvia Chacón, y yo le planteamos al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica que declarara de interés institucional la educación pública del país, la primaria, preescolar, primaria y secundaria, y era un poco para involucrar a toda la institución. Esta es una institución que tiene una masa crítica de lo mejor del país, más todos los investigadores y los instrumentos para investigar y la tecnología para investigar, y que se pusiera eso al servicio de la educación pública. Y tendríamos a los mejores o de los mejores pensadores del país haciendo propuestas de cómo incidir en la educación pública. Una cosa es que los profesores nos involucremos, pero hay muchas otras cosas, asesorías en cuanto a inversión, a gasto, a gestión, en cuanto a infraestructura, cuáles son las mejores formas de construir las escuelas, cómo construir, etcétera. Aquí está el conocimiento. ¿Y por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué? Bueno, porque no sé, no sé, porque entonces lo que hizo el Consejo Universitario es volver a ver a la Facultad de Educación y decirle, bueno, ¿ustedes qué opinan? Esto nos trasciende a los educadores por mucho. Podemos hacer mucho los educadores, pero es un sistema muy complejo que requiere de todo el potencial y el talento y los recursos y la tecnología que tiene al menos la Universidad de Costa Rica,
si no hablamos de las 5 públicas? Sí, uno de los temas que normalmente, y aquí voy a hacer un pequeño viraje, uno de los temas que normalmente se plantean es, bueno, ¿qué perfil profesional está saliendo a la calle? ¿Cuál es cuáles son las carreras por las cuales apuesta la universidad y cuáles son las carreras por las cuales debería apostar la universidad? Al respecto, y aquí me voy a extender un poquito, hay una discusión en relación con las necesidades del mercado. Bueno, el mercado necesita A, B y C carrera. Sin embargo, a la misma vez, también me parece que deberían existir carreras que respondan a los ajustes derivados de la aplicación de un modelo económico y del mismo mercado, ¿verdad? De hecho, yo ahí metería a las ciencias sociales, que son las que hablan precisamente sobre el tema del desempleo, sobre el tema incluso de la migración. En fin, hay como muchos fenómenos que ciertamente tienen que abordarse ya no desde una perspectiva de mercado, sino desde una perspectiva social. Tuvimos al rector, don Henning Jensen, en este programa, y él planteaba la necesidad de que las carreras, la formación, tuvieran una relación directa con los retos país, y él planteó 2. La relación desarrollo y naturaleza y la relación vista en la pobreza, la desigualdad y la convivencia democrática. ¿A ustedes les parece, y aquí, bueno, yo creo que hay que mirar a la Facultad de Educación, ¿a ustedes les parece que estos 2 retos han sido debidamente acuerpados por parte de esta educación, por parte de esta facultad o de la universidad de cara a la formación de los educadores, por un lado, y por otra parte, si la universidad como tal lo asume a la hora de preparar, elaborar y fortalecer su propuesta, en este caso, educativa y de formación profesional? Perdón que me extendí tanto. En primer lugar, yo no creo que la universidad deba centrarse en la satisfacción del mercado, ni en las necesidades del mercado. Esa es solo una pequeña parte de lo que debe hacer una universidad. También la universidad debe ver las necesidades sociales y las necesidades ambientales, como bien dijo el señor rector. En ese sentido, nosotros no podemos, nos están presionando mucho a las universidades públicas en América Latina para que nos enfoquemos en carreras que son económicamente rentables y que saquemos al mercado empleados, ¿verdad? Que son los que van a ir, y entonces les damos el perfil para que sean empleados. Nosotros no podemos hacer eso. Eso es una parte muy importante, pero en la universidad también. La otra parte, nosotros tenemos que formar investigadores, tenemos que formar científicos, tenemos que formar artistas. No solamente estamos formando empleados, también emprendedores, muy importante. Y no solo emprendedores desde una perspectiva para tener lucro, que es muy importante, sino emprendedores sociales también. Entonces, nosotros como universidad pública no podemos irnos solamente a lo que demanda el mercado. Eso es una muy... Brevemente, Alejandro, porque ya tenemos que... Yo estoy de acuerdo que la universidad, y sobre todo la universidad pública, no va a responder automáticamente lo que el mercado está pidiendo. Parte de su función es no solo responder, sino también guiar. Pero sí creo que lo que es importante es que haya más elementos de información para que pueda haber un debate sobre este tipo de cosas, un debate concreto, informado, en el que participen todos, ¿no? Que hayan distintas voces. Que no es solo ni siquiera solo la escuela de educación, no es solo ni siquiera solo las escuelas, digamos, lo que dije de que los profesores universitarios de ciencias se involucren en la educación secundaria en ciencias. También, por ejemplo, una cosa que salió aquí a relucir, por ejemplo, que la Escuela de Administración Pública se involucre en discutir sobre cómo se gestiona la inversión educativa en este país. Sí. Eso es lo que yo siento que fundamentalmente falta. Bueno, nada más una cosita, por eso es que nosotros le pedimos al Consejo Universitario que declarara la educación nacional de interés institucional, porque necesitamos todo ese talento. Bueno, hoy hemos hablado sobre el tema de la educación, distintas aristas, el tema de la desigualdad, el tema presupuestario, y además de paso hemos hecho una autocrítica a esta misma casa de estudios. Les agradezco mucho a ustedes en casa, pues es Natalia la que le da la despedida el día de hoy.
Así es, Luis Emilio. Les recordamos buscarnos en redes sociales. Tenemos perfil en Facebook, en Twitter y nuestro canal en YouTube, donde puede ver también programas anteriores y compartirlos en sus propias redes sociales. Les agradecemos muchísimo su compañía hoy. La próxima semana estaremos hablando de un tema del que no se discute tanto como de la educación, pero que nos parece importantísimo y fundamental. Es el de políticas culturales. Los esperamos la próxima semana en Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Thank you.